Mis amados, mi nombre es María Hernández, como siempre intento decir en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Bueno, les voy a compartir como siempre mis canales. Estos son mis canales en TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa_medio G2J, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para oración, si quieren algún consejo o si quieren que les predique a ustedes directamente. Bueno, hoy vamos a hablar de Hechos 13. Les pido que me acompañen por favor a leer. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, Colactaneo de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Ellos pues, enviados por el Espíritu, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y cuando llegaron a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan como ayudante. Y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, que respondía al nombre de Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, quiso oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues así es traducido su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Hijo del diablo, lleno de todo engaño y de todo fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayó sobre él niebla y oscuridad, y andando alrededor buscaba lazarillos. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Después de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros fueron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día de sábado, se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de las sinagogas se dijeron a ellos, diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y como por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, dio en herencia la tierra de ellas. Después, como por 450 años, dio jueces hasta Samuel, profeta. Y luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de ponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio, diciendo: Hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel, después que Juan predicó antes de su llegada un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba la carrera, decía: ¿Qué pensáis que soy yo?
no soy yo. ¿Qué pensáis? ¿Que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociéndolo a él, y las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó entre los muertos, y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios lo ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo levantó entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de éste os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Gracias a éste es justificado todo el que cree. Mira pues que no sobrevenga lo dicho en los profetas. Ve, oh menospreciadores, asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creeréis si alguien os la contara. Al salir ellos le rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos reverentes siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor, pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles al oír se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos soliviantaron a mujeres reverentes, distinguidas, y a los prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, echándolos de sus territorios. Estos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí en este pasaje al final terminan dos cosas. Termina diciendo que los echaron a ellos de este lugar, pero que los discípulos de ellos quedaron contentos, ¿cierto? No sé si esto se hizo en Antioquía, la verdad, me distraje bastante, entonces no estoy segura en qué parte fue que pasó esto, pero realmente en la escritura hay varias Antioquías, hay dos. Entonces hasta Antioquía de Pisidia al parecer fue donde ellos estaban predicando. ¿Qué es lo importante acá en esta palabra? Pues todo es importante, pero quiero resaltar esta parte donde ellos fueron echados de un lugar, ¿cierto? De esa ciudad, porque ellos tenían envidia. Mire lo que hace el ser humano. ¿De qué tienen envidia? De vanagloria. O sea,
Cuando ven a alguien que de pronto es escuchado, tienen envidia porque ellos, los judíos, desafortunadamente ese tipo de judíos, no todos, pero los judíos que no buscan al Señor, quieren ser exaltados ellos, quieren ser alabados ellos, como es todo ser humano apartado de Dios. Todo ser humano, cada vez que nos apartamos de Dios, buscamos la gloria para nosotros mismos. Entonces, cuando Dios es exaltado, porque realmente ¿quién era exaltado cuando la gente escuchaba a Pablo y a Bernabé? Pues Dios, porque ellos solamente estaban hablando de Dios. Dice la escritura, y ellos blasfemaban en contra de la palabra que decía Pablo. Porque es una blasfemia, porque Pablo está diciendo lo que era verdad, está hablando de la verdad y la verdad era Cristo. O sea que cada vez que blasfemamos en contra de cada vez que hablamos en contra de Cristo, que alguien habla, que hablamos, yo no hablo en contra de Cristo, pero cada vez que alguien habla en contra de Cristo está blasfemando, ¿cierto? Esa es la verdadera blasfemia, porque Cristo es la verdad de la Escritura. Si buscamos la Escritura, ¿qué fue lo que les dijo Pablo? Pablo les dijo, miren, les relató toda la historia de ellos, como también lo hizo Esteban en su momento, en otra parte, y obviamente antes de morir, antes de que lo mataran, que justamente Pablo estaba ahí cuando lo mataron, y ahora este Pablo que fue uno de los que participó en la muerte de Esteban, ahora está haciendo lo mismo que hacía Esteban. Y era hablándole a los otros, relatándole toda la escritura y diciéndole, mire, la escritura llega hasta Jesús. Y el propósito de la escritura es Jesús. Jesús, ustedes, o sea, los gobernantes y los judíos cumplieron las escrituras al crucificar a Jesús. Pero Dios lo resucitó y permanece para siempre. ¿Cierto? Y de ese Jesús es que hablamos. Y cada vez que se blasfema de la verdad, o sea, de Cristo, de quién es realmente Jesús, cada vez que se habla en contra de Cristo, ese se está blasfemando. Así de simple, ¿cierto? Esa es la verdadera blasfemia. No, la gente piensa que blasfemar es cuando alguien se para y no sé, dice cosas en contra de Dios. Pues la verdadera blasfemia es incluso alguien que predique y no hable de la verdad de Jesús, que no hable verdad de lo que es Jesús. O sea, que trate de engañar a la gente diciendo cosas que no son la verdad, o sea, mintiendo como hace el diablo. ¿Ok? Entonces esa es la verdadera blasfemia, cuando se dice algo sobre Cristo que es mentira, cuando se atenta en contra de Cristo. Y aquí viene la verdad a nuestra vida y hay dos opciones, y es permitir que esa luz, como dice en Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces hay dos opciones, y es usted permite que esa luz lo alumbre o usted se aparta de esa luz, no hay otra. O sea, la gente quiere términos medios, pero mis amados, término medio está bueno para la comida. Pero en Dios no hay término medio, o usted es o no es. El Señor dice, el que no está conmigo, contra mí está. ¿Cierto? Y no se trata de ir a pelear con la gente que habla mal de Jesús. No se trata de eso. Se trata de que nosotros en nuestra vida diaria y cotidiana pongamos a Jesús como nuestro centro, pongamos la verdad como nuestro centro. Y no permitamos que algo de engaño entre a nuestra vida, que no permitamos que la oscuridad entre a nuestra vida, porque cuando la oscuridad entra, apaga la luz. O sea, cuando la oscuridad entra a nuestra vida, no apaga la luz, pero sí nos distorsiona. O sea, la luz es lo que permite que nosotros caminemos de verdad. La oscuridad, en tinieblas usted no camina, pero cuando nosotros permitimos que nuestro corazón entre las tinieblas, entonces esa luz se va apartando de nosotros, porque el Señor no obliga a nadie, el Señor está con el que quiere estar. Y si tú no quieres al Señor, si tú escoges la luz, las tinieblas, el Señor se va a ir. Así de simple y sencillo. O sea, si el Señor nos dice, perdona a esta persona, pero en tu corazón no quieres perdonarla, y dice, no, porque me hizo este daño, me hizo esto, me hizo aquello, no la voy a perdonar. Tú no estás diciendo que no quieres a esa persona en tu vida, tú estás diciendo que no quieres a Cristo en tu vida. Es simple. Dios es amor, Dios es luz, Dios es todo lo que nace de la bondad, de la misericordia, del perdón. ¿Cierto? Todo lo otro que es resentimiento, que es rabia, que es envidia, como vemos en estos judíos, pues eso no nace de la luz. Y cuando esa luz no está en nuestra vida, mis amados, pues andamos en oscuridad. ¿Y en oscuridad qué pasa? En oscuridad usted va por un despeñadero, usted se puede caer, usted no ve qué está pasando con su vida. No pasa nada en su vida, no pasa nada real en su vida. Y el único destino que usted tiene sin luz es morirse, es perderse, es caer.
porque no hay otro. O sea, yo la verdad, si estoy en un lugar oscuro, les digo, lo más sensato es quedarse en el lugar donde usted está. Porque si usted mueve un pie para otro lado, usted no sabe qué hay allí. Se puede ir por un barranco, por un abismo, se puede caer a un hueco, o sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, lo más, si usted está en oscuridad, quédese quieto hasta que venga la luz del día para que usted pueda caminar. O sea, el que camina en tinieblas va camino a la destrucción. Uno en tinieblas tiene que estar quieto, quieto, ¿cierto? Por eso cuando uno en la oscuridad, ¿qué es lo que hace uno? Duerme, ¿cierto? Está quieto. El Señor dice en su palabra, en quietud y en reposo seréis salvos. Entonces a veces cuando hay oscuridad en nuestra vida, lo mejor es no tomar decisiones y permitir que salga el sol. Cuando el sol salga es que debemos tomar decisiones, es que debemos caminar. Y ese sol, mis amados, es Jesús en nuestra vida. El sol ya salió y vino a resplandecer. Tenemos que ir a ese sol. O sea, tenemos que permitir que ese sol nos alumbre. ¿Y cómo permitimos que ese sol nos alumbre? Abra sus ojos. ¿Cierto? Abra sus ojos. O sea, si usted está en oscuridad es porque no ha abierto sus ojos. Porque ahora estamos de día por medio de Jesús. Todo es día. Abra sus ojos. Y abrir sus ojos es simplemente como perdonar. Perdonar a aquel que le hizo daño. Orar por aquel que lo hirió. Ore. No hay nada que sane más que orar por alguien que nos ha hecho daño. Cuando oramos por alguien, pero de verdad, mis amados, porque hay gente que dice que ora y yo hoy miro que ora. Uy, oran terrible. O sea, oran mal, ¿cierto? Oran mal. Oran como, Señor, ese que es tan malvado, ese que está lleno del diablo. ¿Cómo alguien va a orar así? O sea, uno no ora así. Uno ora con amor. Ore como si esa persona fuera su hijo. Ore como si esa persona fuera usted. Y usted no va a orar así por usted. Usted no va a decir, ay, Señor, yo que estoy llena del diablo. Yo jamás diría eso para mí. Entonces, si no digo eso para mí, yo no puedo orar eso por otra persona. O sea, yo no puedo orar así por otra persona. Entonces, hay gente que piensa que porque está orando, pero lleno de rencor en su corazón, lleno de maldad en su corazón, mis amados, eso es hechicería, eso no es oración. O sea, oración no es que usted cierre los ojos e invoque a Dios. Oración es que usted cuando ore, ore la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el amor, es la misericordia, es la justicia, es la verdad. No es las tinieblas, no es el resentimiento. Entonces, habían estos, y sí, justamente mire que en este pasaje, este señor que se llamaba Bar Jesús, ¿cierto? O Elimas, cayó en oscuridad. ¿Por qué Dios lo puso en oscuridad? Porque dentro de su alma estaba lleno de oscuridad. Estaba lleno de oscuridad. Entonces Dios también lo puso a él en oscuridad. Entonces nosotros tenemos que realmente estar en luz y escuchar a gente que esté en la luz de Cristo. No escuchar a gente como estos que vienen a blasfemar el nombre del Señor. Vea, si usted escucha a alguien en oscuridad, esa oscuridad lo absorbe a usted. Usted escucha a gente que hable de la luz de Cristo, del verdadero Cristo. Y Cristo no es en ninguna manera exaltar a un hombre. Cristo quiere exaltar el nombre de Dios. Cristo no vino a exaltarnos a nosotros. Aquel que se humilló no vino a exaltar al hombre. Aquel que se humilló vino a exaltar a Dios. ¿Cierto? Y solamente lo podemos conocer a Dios si conocemos a Jesús. Si conocemos quién es Jesús, Él es la luz. Él es la luz. Abramos nuestros ojos y caminemos. Abramos nuestros ojos, ¿cómo? Perdonando. Abramos nuestros ojos, ¿cómo? Apartándonos del pecado. Abramos nuestros ojos, ¿cómo? Teniendo pensamientos santos. Como dice la Escritura, pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de honra. ¿Cierto? Entonces, cuando la luz aparece a nuestra vida, hay dos opciones. Usted actúa como esos judíos que rechazaron la palabra y cierra sus ojos. Y dice, aunque la luz esté, dice, no quiero ver, pues usted no ve. Tenemos libre albedrío. O sea, nadie lo va a obligar. Si usted quiere caminar con los ojos cerrados, hágalo. Pero el que va a ser destruido es usted, no el vecino. Entiéndalo, es usted. Porque al final de los días, cuando cuando muramos, cada uno va a recoger lo que sembró. O sea, es usted. Y aún en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, si andamos en oscuridad, también vamos a estar destruidos en esta tierra. También vamos a vivir agobiados. Porque el diablo no va a querer de ninguna manera que usted sea feliz. De ninguna manera. Quiere que usted sea infeliz en esta tierra. Y sí, se lo puede llevar con él para el lago de fuego, feliz iría, aunque él allá también vaya a sufrir. Usted no permita eso porque es envidia. El diablo ya que puede tener envidia porque él lo único que tiene, el único destino de él es el lago de fuego. Pero nosotros los humanos podemos decidir.
Podemos decidir una eternidad con Dios, o si rechazamos esa eternidad con Dios, pues está el lago de fuego para ir juntamente con aquel mentiroso, como dijo Pablo, hijos del diablo. Pablo dijo eso, pero no lo dijo Pablo, dijo el espíritu que estaba en Pablo. Porque esa persona sí era verdaderamente un hijo del diablo, porque estaba blasfemando el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y porque no estaba impidiendo la predicación, ¿cierto? Eso es muy diferente. Es muy diferente cuando Dios habla. Cuando Dios habla, Dios puede hablar. Pero nosotros cuando oramos no tenemos que orar así, ¿cierto? Cuando Dios habló fue porque Dios mostró y dio con autoridad, mostró y dejó ciego a esa persona. Pero veamos la misericordia de Dios. ¿Lo dejó ciego por siempre? No, dice que por unos días. Ojalá esa persona, espero, que haya cambiado, que haya reflexionado después de esa oscuridad, ¿cierto? Después de estar en esa oscuridad, haya regresado a la luz. Porque la verdad lo que Dios quiere siempre es que nosotros nos volvamos a Él. Lo busquemos a Él. Confiemos realmente en nuestro Dios y no nos apartemos de Él nunca. Eso es lo que Él quiere, que estemos ahí en la luz de Cristo. Entonces sí, estos discípulos los discípulos quedaron con la luz de Cristo, pero los judíos que rechazaron esa luz, ¿con qué quedaron? Con las tinieblas. ¿Por qué? Porque prefirieron su envidia, prefirieron su rencor. Mis amados, nadie es feliz. O sea, yo no veo feliz a alguien que esté buscando cómo hacerle daño al otro. La verdad que no. O sea, nuestra vida es tan maravillosa, tan valiosa, para uno desgastarla mirando cómo es que le hace daño al otro, como esos judíos, que buscaron a ver cómo era que para poder echar a Pablo y Bernabé de ese lugar. O sea, es triste. Se dice que nuestra vida sea en desgaste, en dañar al otro, en hacerle daño al otro. Quizás porque no piensa igual que nosotros. ¿Por qué? Porque hay vanagloria en el corazón, porque ellos tenían envidia, porque ellos querían ser escuchados ellos, y no, pero porque están escuchando tanta gente, porque fue mucha gente. Entonces ellos vieron, a nosotros no nos escuchan tantos, y a ellos porque sí. Entonces tuvieron envidia. Cambio de Dios no procede la envidia, mis amados. A mí me puede escuchar 1 o 2 personas, y si hay un hermano que realmente predica de Cristo, lo escucha 1.000.000, eso debe darnos es gozo. No nos debe dar envidia. ¿Por qué? Si el que es glorificado es Dios. O sea, ¿por qué? O sea, la envidia no procede de Dios. O sea, ninguna emoción negativa, ningún sentimiento negativo procede de Dios. No tenemos por qué tener envidia por nada de eso. Dios lo que nos dio, hagámoslo. El que tenía 2 talentos, trabajó con sus 2 talentos. El que tenía 5, trabajó con los 5. ¿Cierto? Cada uno según lo que Dios le dio. Dios no le va a exigir más de lo que nos da. Pero trabajemos en eso y dejemos la envidia. Y la verdad, la invitación de esta predicación hoy es a que nos acerquemos a la luz de Cristo. Es que busquemos la luz. Es que no neguemos, no blasfememos el nombre de Jesús. Cuando usted en su vida escucha o habla palabras en contra de Cristo, está blasfemando en contra de la verdad. Porque la verdad es Cristo. Cristo es amor. Solamente en Cristo podemos tener salvación. Mire lo que dice la Escritura. Los que creyeron en Él. El Señor no nos mandó a ser buenos, a ser santos, a ser justos. Nos mandó a creer en Jesús. Y cuando creemos realmente en Jesús, entonces la luz de Cristo resplandece en nuestra vida. Y entonces podemos ser buenos, ser santos, pensar bien. Porque la luz está en nosotros. Y es Cristo el que nos hace pensar bien. Es Cristo el que nos hace actuar bien. Es Cristo. Todo es Cristo en nuestra vida, mis amados. Pero si nosotros hacemos las cosas sin Cristo, estamos en tinieblas, con vanagloria, como esos judíos. Ellos aparentaban estar bien, claro, mientras la gente los seguía. Pero cuando vieron que siguieron a otros, se demostró su verdadero corazón, lleno de maldad, lleno de envidia. De envidia porque estaban escuchando a otros que no eran ellos, ¿cierto? Pero entonces, vuelvo y repito lo mismo. Unos quedaron en luz y otros quedaron en oscuridad. Mis amados, ¿usted a cuál grupo quiere pertenecer? Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío y decidimos a qué grupo queremos pertenecer. Si al grupo de los que están en la luz o al grupo de los que están en las tinieblas. Si usted quiere estar en el grupo de los que están en la luz de Cristo ya está. Porque Él ya vino, ya resplandeció, ya resucitó. Abra los ojos y mire el sol, que es Cristo Jesús. Solamente tiene que abrir los ojos. Y abrir los ojos, mis amados, es esto: dejar de odiar a las personas, quitar todo mal sentimiento de su corazón. Y usted no lo puede hacer por sí solo, obviamente que no. Pídele a Dios
en que Él sea el que le quite ese sentimiento. Pídale a Dios que Él sea el que lo limpie de todo rencor, de toda envidia, de todo mal sentimiento hacia alguna persona. Pídale a Cristo Jesús que su corazón sea limpiado, porque usted no ve con estos ojos, usted ve con el corazón. ¿Listo? Nuestros ojos están en el corazón. Y si su corazón está lleno de maldad, lleno de rencor, usted no va a ver a Cristo. Entonces, órele al Señor para que quite todo rencor de su vida, todo mal sentimiento, y para que usted pueda ver realmente a Cristo Jesús y caminar en su vida y no irse por un abismo. Para que camine, para que no se tenga que quedar quieto. Usted no tiene que quedarse quieto. Abra los ojos y vea a Cristo. Y ese abrir los ojos es perdone. Ese abrir los ojos es crea. Perdone y crea. Crea en Jesús. Crea que Él todo lo puede hacer. Crea que Él lo ama. No busque a nadie más. Crea en Jesús. O sea, el Evangelio se trata de creer en Jesús. Y todo el que cree en Jesús actúa. Así de simple y sencillo. Dios no nos mandó a actuar, nos mandó a creer. Pero no hay nadie que crea que no actúe. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, pero yo te voy a mostrar mi fe por las obras. O sea, Santiago dice, todo aquel que dice que cree pero no actúa es un mentiroso. Entonces, creamos y realmente creamos de verdad. Y cuando creemos de verdad vamos a actuar. Y ese actuar es dejar odios, dejar resentimientos, dejar envidias, dejar miedos y confiar en el Señor. Bueno, mis amados, ya para terminar, entonces voy a mostrarles a decirles estos son mis canales en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_medio G2J. En mi contacto de correo es adaza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si quieren, tienen alguna petición de oración, si quieren algún consejo o si quieren que les predique. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Les deseo un día muy bendecido, que la luz de Cristo resplandezca en cada uno de nosotros. Los amo.